Después de ver esto, vas a cuestionar cuando alguien te dice si es cristiano. Porque lo que hizo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con Dios y la Iglesia es realmente sorprendente y que está conmocionando a muchísimos. Incluso a causa de esto, miles están manifestando ser defraudados por la Iglesia por lo que hizo. Hace horas que Maduro se afianzó en el poder de esa nación, siendo cuestionado por miles por unas elecciones muy controversiales. Pero lo que está sorprendiendo aún mucho más son las palabras que dijo en nombre de Dios, usando a Dios en muchísimas ocasiones, que incluso a algunos los convenció que realmente ahora es cristiano. Él empezó diciendo esto: mi primer pensamiento es al Padre Creador, oh Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero eso no es todo, sino que dijo muchísimas cosas más. Para favorecer a los demonios y a las demonias, pero más pudo el pueblo de Cristo ante las campañas de demonios y demonias. Aquí sí hay gente bella, noble, llena de amor, de patriotismo, de cristianismo. Ahora, esto es muy sorprendente, que cualquiera pensaría que es Es cristiano. un triunfo de la verdad, del camino señalado por nuestro comandante Hugo Chávez para perseverar en la construcción de una sociedad alternativa al capitalismo salvaje. Nosotros llamamos nuestro socialismo bolivariano, cristiano, humanista del siglo XXI. Nuestro socialismo, del independentismo bolivariano, con la fuerza espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Eso somos nosotros. Nosotros somos Bolívar, Zamora, Negro Primero, pero sobre todo somos los hijos de nuestro Señor Jesucristo. Somos el pueblo de Cristo. Quiero agradecer a todo el pueblo cristiano por sus oraciones, por sus bendiciones, por su amor. Pero un cristiano jamás iría en contra de otro cristiano, que es parte de la Iglesia. Pero este pastor dijo de esto: Fui visitado hace días atrás por un representante del partido de Nicolás Maduro en la iglesia. El joven dijo que estaba ahí para investigarme y acusarme de oposición al gobierno. Nunca me he involucrado en la política, a pesar de tener mis convicciones. Jamás he incitado a nadie. Otro pastor dijo esto: Es una estrategia del gobierno para conseguir seguidores. Nos ofrecen una buena infraestructura para las iglesias y ayuda, pero no acepté. Por eso ellos cortaron nuestros cables. Como venezolano, no puedo tener libertad de pensamiento, ya que las represalias hacia nosotros va a aumentar. Muy curioso, ¿verdad? Pero él siguió diciendo esto mencionando a Dios. Quiero que los pastores, pastoras, iglesias y el pueblo de Cristo se apropien de la gran misión de igualdad, la gran suya, para llevar la redención de Cristo al pueblo humilde. Le entrego esta gran misión a ustedes, al pueblo de Cristo, y con el trabajo, los consejos de Dios, prolongaremos por muchos años más. Ahora, todo lo que dijo tiene facilidad en discernir, pero para alguien que ignora, podría pensar que se hizo cristiano. Es visible notar los frutos. Que ayer estuvimos entregando ofrenda por el cumpleaños a nuestro comandante Hugo Chávez. ¡Es tu triunfo! ¡Este pueblo jamás te ha fallado! Si te das cuenta, él se quiso meter en la iglesia para ganar la confianza de la iglesia, y aquellos que no se rindieron hoy están siendo perseguidos. Encargo mi vida en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. ¡Que viva Chávez! ¿Eso es cristianismo? Claro que no. Más aún para Maduro. Para él Jesús es un antiimperialista, Jesús es un socialista, Jesús es un palestino. Es como decir que Jesús era un gnóstico, o que Jesús era un mago, o que era un hipster, o que Jesús era un rockstar, o que Jesús era un guerrillero, o que Jesús era un reggaetonero. Es antibíblico pensar eso. Por esto es fácil notar por sus frutos que está más lejos del cristianismo. Pero ¿sabías que hoy abundan almas que dicen ser cristianas, que dicen ser pastores, cantantes, y que la Biblia dice que son falsos? Escucha esto, por ejemplo. Nosotros hemos orado 45, 100 años en esta nación para tener un hombre como usted. El Señor me dijo que le dijera, aquí está resucitando una nueva Venezuela. Esto dijo un pastor conocido de Venezuela. O escucha esto. Presidente de la República, Venezuela será la siguiente nación en manifestar el mayor avivamiento que jamás se ha visto sobre la tierra. Gracias, señor presidente, por estar en medio de esta reunión con los hombres de Dios del país y la sensibilidad espiritual que hay dentro de usted y en su corazón. Y así, hay una lista larga de pastores que se autodenominaron profetas y apóstoles de esta generación neopentecostal, que dicen hablar por Dios, dicen hacer profecías, e incluso profetizaron a Maduro. Como autoridad de la iglesia, ahora declaramos, activamos un rechazo angelical que caminen delante de él, Señor, caminará a tu favor y tu gracia.
Si te das cuenta, han rendido a la iglesia a los pies de ese señor. Una cosa es honrar a las autoridades porque Dios nos manda a honrar a las autoridades. Pero otra cosa es decir a alguien que es el protector de una nación. Pero estos predicadores dijeron todo esto y muchísimo más a ese señor. Este engaño ha ido Satanás plantando de generación en generación. Si no recuerdas esto, en el siglo XX la iglesia quiso ser introducida a la política con fuerza y se presentó de una manera muy curiosa. Según Montgomery, dice que se manifestó en la Alemania bajo el hombre de bigotito alemán. Cuando ese hombre llegó al poder, el legado de Alemania era una herencia religiosa. Y si Satanás va a llevar a cabo su plan, de alguna manera tiene que derribar a la iglesia. Porque sin duda, la iglesia incluso en su peor momento se opondría a una masacre. ¿Cómo entonces tuvo éxito el hombre de bigotito alemán en lo que quiso hacer bajo la inspiración de Satanás? Él actuó contra la iglesia. Y tal vez no lo sepas, pero la primera línea de ataque que hizo fue contra la teología del cristianismo. La iglesia tenía que ser politizada, y así la arrastró hacia el nacionalsocialismo, y luego comenzó a alterar su teología. Hubo movimiento dentro de su partido para cambiar el carácter de la teología cristiana. Al principio el movimiento se llamaba Deutsche Christen, es decir, cristianos alemanes. Si eras cristiano alemán, significaba que eras del partido. Hizo pensar a todos que todos los nazis eran verdaderos cristianos alemanes. Incluso se lo llamó Movimiento de la Fe Cristiana Alemana, y así quiso devorar a la iglesia. La segunda cosa fue eliminar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento tenía énfasis en Israel. Hablaba demasiado sobre ellos y su relación con Dios, así que eliminaron el Antiguo Testamento. Y luego eliminaron varias partes del Nuevo Testamento, que hablaba del judaísmo de Jesús. Lo que quedó fue su cristianismo alemán torcido, tolerado por el socialismo. Y si te das cuenta, lo mismo que quiere hacer este señor, lo mismo incluso que están queriendo hacer muchos falsos pastores dentro de la iglesia el día de hoy. Ellos decían que su socialismo es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se revela en la sangre alemana. Ellos decían que el verdadero cristiano representado por el partido y el pueblo alemán está llamado ahora por el partido y especialmente por el Führer a un cristianismo real. La iglesia no ha sido capaz de generar la fe que mueve montañas, decían. Pero decían que con el hombre de bigotito alemán lo harían. Él es el heraldo de la nueva revelación, decían. Para ellos era esencial sumergir a la iglesia en una teología que permitiera a su partido lo que quisieran hacer. Y así lo lograron, a pesar de la gran oposición de los verdaderos creyentes, que fueron muchos de ellos encarcelados. Muchos de ellos perdieron la vida, pero otros de la iglesia se involucraron, y de esta forma fueron absorbidos. Por eso la solución no es la política, ni ninguna otra cosa, porque nuestra ciudadanía no es de este mundo, ni de ninguna clase de gobiernos terrenales, sino que nuestra ciudadanía pertenece en los cielos. Si te das cuenta, es un plan satánico, mezclar otras filosofías con el cristianismo, mezclar el socialismo, el misticismo, el comunismo, el liberalismo, el y todas ellas son corrientes que nacieron de hombres satánicos y que buscan entrar en las mentes de las almas. El apóstol Pablo dijo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y da una lista de aquellos que se presentan como enviados de Dios, se presentan como mansos, se presentan como las voces de Dios. Y dice después, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, es decir, mantienen una apariencia, una morfosis, una estructura, una figura de piedad, o una figura de fe verdadera, virtud espiritual, eusebia en el griego original, una forma de reverencia, una forma de compromiso con la verdadera fe, aunque han negado su poder, es decir, han rechazado positivamente su realidad. El Espíritu Santo no está en ellos. La vida de Dios no está en ellos. Son hipócritas. No tienen amor por Dios. No tienen amor por su verdad. No tienen amor por su pueblo. Son falsificaciones espirituales. Falsos religiosos que se hacen pasar por representantes de la verdad de Dios, cuando en realidad no lo son. El cristianismo de ellos es paganizado. Luego dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pablo menciona dos nombres interesantes aquí, que por cierto, no aparecen en el Antiguo Testamento. Y aquí el Espíritu Santo por inspiración nos da estos dos nombres. Eran dos magos del faraón. Quizás eran de los magos más importantes de él. Según el Targum dice que los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, fueron estos dos los que influenciaron la fabricación del becerro de oro. Ahora Janes significa el que seduce y Jambres significa el que se revela. Eran seductores
seductores que se rebelaron contra el Dios verdadero. Así que estos hombres se opondrán a la verdad, y a veces usarán supuestas cosas sobrenaturales para hacerlo. Pablo dice que habrá algunas personas bastante engañosas que se opondrán al portavoz de Dios. Se opondrán a la verdad predicada por Pablo, por Timoteo, la verdad predicada hoy, por cualquier servidor piadoso, al igual que aquellos que supusieron a Moisés. Satanás ha producido constantemente y continuamente predicadores falsos que afirman hablar en nombre de Dios, y Dios nos manda a tener cuidado de ellos. Por eso estén conscientes de la batalla espiritual. Y eso es por la mente de las almas. Tengan discernimiento doctrinal. Sean puros y santos y sean pacientes. Porque al final, Dios dice que ganaremos. Y ellos serán revelados como quienes son. Tal como lo fueron Janes y Jambres. Tarde o temprano pasará ello. No sé cuál es el cronograma de Dios para todos ellos. La mayoría de ellos los puedo discernir ahora mismo. Y espero que ustedes también. Su insensatez es manifiesta para el verdadero pueblo de Dios. Y para aquellos que no pueden verlo, ruego a Dios que les dé el discernimiento para que los vean. Y al final, ellos llegarán en el juicio. Vivimos en tiempos peligrosos. Es un tiempo para que todos tomen una posición. Es un tiempo para tener coraje y valor espiritual. Es un tiempo para hacer que tu vida cuente. Y todos estamos del lado ganador. Si realmente amamos al Señor Jesucristo. Y el Señor recompensará a sus soldados más fieles con su recompensa más gloriosa, si vivimos en su verdad y la proclamamos con denuedo a todos los que podamos.